¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 50 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando de Canadá, Iglesia y genios y genocidio. ¿Cómo están, Genios, sí, banda? Zulet. Genios. ¿Cómo están, Bien, banda? ¿Cómo Beto. les fue esta semana? Dura la vida, pero hay que continuar, ¿no? Gacho. Andamos, ¿no? Dándole recio. Sí, todo bien, cansado, pero igual, chido, todo chido. Oigan, ya casi nos toca la vacuna. Bueno, a ti, a Axel y a Víctor ya les tocó, ¿no? Sí, nos tocó la cancino de profes, pero en efecto, pues hubo el registro de los de 30 a 40 y en Naucalpan ya estuvieron vacunando hoy, güey, en el Naucali, y de hecho había imágenes de sillas vacías. No sé si vieron, pero, o sea, el que llegaba a vacunarse no hizo fila, güey. No No sé mames, qué onda no. no sé qué onda con nuestra generación, me parece muy pendejo que no se Yo la vayan a neta, vacunar. a mí no me han vacunado, güey, porque pues como todo ese tiempo no trabajé en institución pública, no pude. Pero pues ya tengo mi registro. Ya. Hubiéramos ido, Andrés. Pues sí, güey. Sí te la hubieran Ah, puesto sin pedos. Sí, yo creo que sí, güey, pues seguro. En Naucalpan, Ajá. a lo mejor sí, por cómo está, a lo mejor y sí, porque no está así muy requerida. En general se ponen muy difíciles con lo de dónde registraste Sí. tu código postal, pero sí, quizás sí. Pues digo, yo me registré acá en Querétaro, güey, pero pues si les voy a decir, no mames, pues no están vacunando a nadie. Pero pues bueno, ya, me voy a esperar acá, Sí, güey. pues sí. Y sí es una pendejada que sean antivacunas, todos los de 30 a 39. Sí, güey, porque además es toda la banda que andamos esparciendo el virus, ¿no? O sea, los de 18 a 35 está en estadísticas, y que no se vayan a vacunar sí es una mamada, la verdad. Sí es como lo Que peor. andan en ese pedo Dentro de de la lo malo medicina es lo peor. alternativa, ¿no? Sí, Ándale. yo creo que Andan además hay acá. como un sentimiento pues, de ser invencibles, o no sé, pero Pues sí, bueno, pues A sí. ver, está mucho este pedo de, güey, todas más están muriendo los güeyes que están vacunando, pues ¿para qué me vacuno, no? O sea, yo he visto eso, ¿no? Estas madres ni sirven, o sea, Sí, así lo veo yo, güey, o sea, así piensa la gente, ¿no? Estoy Obviamente. entero. claro. Sí, no, o a sea, Sí, no, ustedes, no, está claro, obviamente, pero, o a sea, yo veo, ustedes, ¿mande? Axel, Víctor, ¿les pateó el trasero la vacuna o no, No, a mí o no, no güey. tuvieron? a mí en la noche sí andaba acá así como si me fuera a dar gripa. Estaba viendo una película y nada más sentía que, no manches, ¿no? Sí sentía como cuerpo cortado y un poco de calentura. Pero pues me quedé dormido y ya el otro día como si nada, ¿no? El brazo sí me dolió como unas 2 semanas, eso sí. Pero de ahí fuera nada No, más fue la nochecita. yo hasta tenía duda de si sí me habían puesto algo, güey, porque así, no, pues yo veía que todos se quejaban y yo, la neta, sí sentí un poco de cansancio en la noche, esa noche, pero fuera de ahí, no, nada. Entonces, quién sabe. Porque te moviste hasta el sur, Axel. Yo creo que por eso, ¿no? Más bien, sí, pues me mandaron ahí a unas instalaciones de la Marina, ahí mandaron a todos los del sur, ajá. Y Yo he escuchado que como que se sienten muy puteados después de la vacuna, no el mismo día, a lo mejor Pero en la esa reacción noche sale de o... cualquier vacuna, güey, o sea, incluso cuando te ponen, no sé, la de tétanos, güey, pues te duele un chingo el brazo, güey, te da fiebre, güey, es normal, o sea, puedes claro, esperar sí, cualquier pues es pinche una vacuna. cuestión normal. Yo creo que quizá la noticia que sí les hace más ruido es o sea, me quiero poner en el lugar de las personas que no se quieren vacunar, pues la de que sí hay casos así de complicaciones, ¿no? A partir de algunas vacunas en específico y demás. Pero bueno, cabe decir que esos casos son uno cada, pues, no sé, 1000 personas o algo así. Y, pero pues sí, o sea, es importante vacunarse, ¿no? Sí, claro, por supuesto, güey. Como comunidad y como personas y como familias y demás. Ujú. Y es que, por ejemplo, yo he visto, pues, como morros o juniors que no se quieren vacunar, pero quieren viajar y es como que, güey, no te van a dejar simplemente entrar a un país si no traes la puta vacuna, ¿no? O sea,
Fíjate que yo también lo he visto, pero no debería ser un argumento. El argumento es como, vacúnate, pinche morro. Sí, claro, güey. Algo que les iba a decir es que, por ejemplo, hoy salieron las notas de las chelerías en Tepito, ¿no? Sin sana distancia y demás. Y pues obvio la gente pues se indigna, y, pues sí, o sea, con justa razón. Pero bueno, está la crítica que no la hago yo, sino que pues también en las redes, de bueno, y todos los antros clandestinos, ¿no? De la Condesa y de Polanco y demás, que pues, están igual atiborrados y que estuvieron funcionando incluso en semáforo rojo, ¿no? Entonces, pues en todos lados, todo el mundo se debería vacunar, ¿no? Porque además no hay pretexto de precio de la vacuna o algo así. Eso. Me molesta más el chacal. Sí, claro, o sea, te molesta más pues es la porofobia, ¿no? En realidad es la pobreza lo que te molesta más que la actitud frente a la pandemia. Porque además yo veo, no sé si a ustedes les pasa que toda la gente cree que su covidiotismo está chido y el de los demás no. Entonces, Está justificado, ¿no? El de uno está justificado, sí. el tuyo está Ya me lo justificado. merezco. Después de un año encerrado, merezco. O Yo ya sea, me chingué, ¿no? pero dicen como, o sea, el mío sí, pero el de los demás no es como, no, pues yo hago reuniones con estas cualidades, así, los demás no. Entonces, pues no, digo, la gran solución es que todos nos vacunemos y aún así, pues nos está cargando el payaso, ¿no? Con las variantes y las cepas. Sí, este pedo no va a dejar de existir. O sea, Sí, tienen que encontrar como algo que detenga el virus tal cual. No, pues es que Un medicamento, o sea, un medicamento que cuando te dé verga, güey, pues ya lo frenas, ¿no? Un poquito, güey. pues Pero es pues vacunar a mientras la tanto población no. año tras año, güey. Es como con la influenza. Tenemos que vacunarnos año tras año así Exactamente. para que agarre. Pues también esta vacuna se la aventó en menos de un año, güey, ¿no? sí. Con una pinche pandemia no había habido en 100. Pues está mamón, güey. Güey, pero qué tiempos de los toquines en que así la banda se abrazaba para cantar en un micrófono, güey. Casi estabas ahí besando a la banda, Güey, ¿no? pues el sudor, ¿no? O sea, compartías Sí. sudor con la banda, güey. La caguama, güey, pues el rolar la caguama, ¿no? Rodar la caguama. Apenas le estaba contando a mi familia que así en los pastos, seguro Víctor sí llegó a andar por ahí, pero yo neta alguna vez llegué a contar como 13 personas rolando una caguama, güey. Así, Simón. ahí en Insurgentes Norte. Entonces, pues sí, otros tiempos. Sí, mano. Pues va, Feto, vamos a darle. Si no, ya va a ser como las vacunas y el COVID. Sí, ¿no? Pero bueno, ya nos aventamos aquí como 5 minutos hablando de este pedo. Antes de continuar, recuerden nuestras redes sociales, Estrella México, el canal de Axel, los retratos de Titi, Maca Studio, Psycho HB, mi canal de videojuegos, y pues nada más. Eh, este tema se le ocurrió a Víctor. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo surgió esta inquietud, Víctor? Pues yo creo que cuando comenzamos a escuchar estas noticias, fue así como de, no mames, no sé, o sea, de por sí en el contexto en el que estamos, ves iglesia arder y todos aplauden, ¿no? En en este momento tan antirreligión, tan anti iglesia católica, yo creo que de entrada eso impactó no más que la problemática de fondo. Yo creo que lo que hizo que detonara más el interés hacia estos temas fue precisamente el hecho de que veías fotografías y veías videos, ¿no? En donde iglesias estaban, en donde parroquias estaban ardiendo, sí fue así como de, ay, güey, ¿no? Y aparte, pues es en Canadá, en donde nunca pasa nada, ¿no? En donde todo está bien chido, ¿no? Y donde te puedes ir a cortar fresas, y donde la multiculturalidad, ¿no? Y todo este pedo, ¿no? Entonces, yo creo que llamó todavía más la atención, ¿no? Y llenó las fantasías de metaleros y demás, ¿no? Pero sí, o sea, sí fue, bueno, sí fue algo como impactante en un primer momento, y ya después cuando se empezó a generar, porque yo recuerdo que llegó el impacto, ¿no? De las iglesias ardiendo,
y posteriormente ya comenzaron a salir ya de manera más ordenada las notas sobre a qué respondían, ¿no? A los internados, ¿no? Y los cuerpos de los niños que habían sido encontrados ahí, ¿no? Creo que como en 3, ¿no? Principalmente. Entonces yo creo que sí llamó mucho la atención en un contexto en el que, o sea, ya se había notado, ¿no? Tras el asesinato de George Floyd, que ya se estaban dando, ¿no? Esta cuestión de quemar los símbolos, ¿no? De decapitar estatuas y demás. Creo que sigue, ¿no? Dentro de esa lógica, ¿no? Que no nada más se dio en Canadá en este momento, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, ¿no? Inglaterra, Bélgica están ahí decapitando a sus ídolos, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante, ¿no? Para ver qué hay ahí, qué hay de fondo, ¿no? Para discutirlo más allá del sensacionalismo de las iglesias quemadas, ¿cuál es la problemática de fondo, ¿no? Que creo que es algo bien vigente, ¿no? Y que no solamente sucede en Canadá, ¿no? Que es un modelo que se exporta, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues eso me pareció interesante. Sí, hay que avisar que este episodio puede tener alarmas rojas, ¿no? Porque indudablemente pues vamos a tener que hablar y criticar a la iglesia, en este caso católica. Bueno, hay muchas iglesias que están ahí metidas, ¿no? Pero pues alguien puede salir sensible, ¿no? Herido en estos temas. Claro, yo, o sea, creo que de lo más llamativo son las fechas en las cuales se descubrió que habían ocurrido estos hechos, ¿no? Que no es una cuestión única ni siquiera es la más contemporánea, ¿no? O sea, porque las fechas hasta donde vi con las cosas que mandó Andy, por ejemplo, que agradezco porque ahora sí anduve yo pues bien saturado y pues sí me sirvió como para aterrizar. Del 42 al 52, ¿no? Más o menos calculan que se hicieron estos experimentos. Para contextualizar, pues se habla de que en una especie de reformatorios, ¿no? Lo que ahora llamaríamos reformatorios, pero decía que, o sea, por lo que entiendo, pues sería concederles mucho el pensar que son reformatorios, ¿no? Sino que pues eran así, pues unos centros de detención inhumanos, hasta donde se entiende, bajo tutela de la iglesia, por eso la quema de las iglesias, y por eso y porque se encuentran los cadáveres, ¿no? En las iglesias. Y se hacen experimentos, pues, inhumanos, que no se habrían hecho con otras comunidades, ¿no? O sea, no se habrían hecho entre blancos, para ser claros, sino que se hacen con las comunidades originarias de Canadá, con los pueblos originarios, experimentos de desnutrición, ¿no? De nutrición y desnutrición, que básicamente consistían, pues bueno, en experimentar con el cuerpo humano, ¿no? Que tanto podía resistir bajo condiciones Extremas, pues, ¿no? extremas, claro. Entonces, pues yo, como dice Víctor, sí impacta que sea Canadá, porque creo que incluso Canadá previo, o sea, ahí estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Pero previo a eso, Canadá tenía como incluso en el relato, yo recuerdo como que siempre es como, no, pues en Estados Unidos sí estuvo horrible, ¿no? Lo de, digamos, cómo se trata a las comunidades pues, originarias, ¿no? No sé, estoy pensando en los Cheyennes y demás, no soy tan conocedor, pero Sí. está muy documentado, ¿no? Como en Estados Unidos pues hubo un genocidio, exterminio, ¿no? Básicamente se fundó pues, en las tumbas de esos pueblos. Y Canadá había un concepto como de que había cierta coexistencia, ¿no? Con esos pueblos, al menos así en el relato que todos conocemos. Ese relato de la buena ondita canadiense, no sé si ustedes lo hayan visto, pero llega hasta nuestras fechas, ¿no? Yo lo he visto con lo de la pandemia. Me acuerdo que decían, no, pues el gobierno de Canadá que te va a pagar tu luz, te va a pagar tu gas, ¿no? Y demás. Y pues yo algo que me surgió decir en ese momento es como, sí, pues es muy fácil tener dinero para subsidios cuando explotas los recursos naturales de otros países, ¿no? Entre otros México, por ejemplo, ¿no? Con las mineras. Pero bueno, Canadá, en el relato, la verdad es que la había librado bastante bien. A mí el caso que se me ocurre me parece que fue en Guatemala, ¿no? Donde Estados Unidos experimentó con reos, muchos de ellos presos políticos, igual, pues así con medicamentos y demás, algo muy parecido a la tortura, y me parece que eso ya es en la segunda mitad del siglo pasado, entonces en fechas es aún más contemporáneo, pero bueno, sí impacta sin duda que sea el caso de Canadá y que sea del 42 al 52, que pues, fue en términos Bueno, históricos apenas, ¿no? sí, no, Sí, bueno, pues esto incluso, realmente... Bueno, a ver, dale, Beto, dale. no, pues es que incluso hasta hay como pancartas, ¿no? Vente a vivir a Canadá. Tenemos lo mejor del mundo, ¿no? Y tú dices, güey, pues
pues igual y sí, ¿no? O sea, Te ofrecen trabajo, te ofrecen exactamente, te ofrecen trabajo, te mantienen, o sea, aparte del dinero que tú vas a generar, ellos pagan todo, güey, ¿no? Y es como que sí, pues sí me voy, güey, ¿no? Y pues al final, a lo mejor y te enjaretan un pedo de estos, ¿no? No sé, güey, un pedo de estos, así como, güey, pues ¿sabes qué? Tú fuiste el culpable. No sé, güey, pues puede ocurrir, güey, o sea, al final de cuentas. Fíjate que, bueno, esto de lo que tú hablas, Axel, es de los experimentos que hicieron como, sobre todo en los chavitos, pero este desmadre es desde 1800 y algo, güey, no recuerdo exactamente en qué Finales. empezaron, ¿no? En que empezaron estas escuelas para reformar, ¿no? Y lo cagado es que terminó no hace poco, güey, en el 96 se cerró la última escuela de este tipo, güey. Entonces, está cabrón, o sea, esto que hacían, pues era como, obviamente, pues para experimentar en estos güeyes, decir, bueno, pues a ver cuánto aguantan, ¿no? Pues, obviamente, pues explotarlos, ¿no? Ahí esta va a ser nuestra mano de obra, ¿no? Y un poquito también lo que decían de Canadá, lo que hablábamos con lo del el covidiota, ¿no? De que uno puede justificar su covidiotismo, ¿no? Igual yo siento los canadienses, ¿no? Pues allá estuvo muy culero, pero pues aquí no pasó nada, ¿no? Aquí somos perfectos. Y bueno, pues sí, ya le puedes arrascar y son cosas pues muy culeras, ¿no? Donde nadie ha dicho nada, nadie se ha disculpado, ¿no? O sea, a lo mejor el primer ministro sí, ahí medio como que ofrece disculpas, pero por el otro lado se hace pendejo, ¿no? La iglesia pues ni se ha pronunciado para ni madres, ¿no? Pues digo, ¿qué puedes esperar? Esos güeyes tardaron creo que 5,000 años para decir que la pedofilia estaba mal, güey, o sea, es un tema muy delicado, güey, o sea, muy donde, te digo, si uy, me mete una sensación. Ya. No, es que como que se puede escuchar mucho ruido. Sí. Entonces, está cabrón, güey. Yo la verdad veo así como, o sea, me pongo a pensar en la iglesia católica, güey. Que bueno, tío, según yo veo varias iglesias ahí metidas, pero sí me pongo a pensar donde es algo como muy, muy repetitivo, ¿no? En donde, pues tú, en cualquier parte del mundo puedes ver cosas así, güey, y sigue y sigue y sigue, y pues nadie dice nada, no pasa nada, todos los perdonamos, ¿no? O sea, hacemos como que no pasa nada, ¿no? Es cagado ese pedo de la iglesia católica. Y bueno, con respecto a eso, estaba escuchando por ahí que con Aristegui hicieron ahí un análisis, ¿no? Estuvo interesante, ¿no? Porque decía a quien me entrevistaron, dice, obviamente dice, parte de la responsabilidad recae en las iglesias, ¿no? Quien está más involucrada, pues es la católica, ¿no? La que tuvo más, creo que el 70%, ¿no? De estos centros de reintegración. Bueno, esos lugares, ¿no? Esos internados, la Iglesia Católica traía alrededor del 70%, pero dijo algo bien interesante, ¿no? Que igual rompe con el buenondismo canadiense, ¿no? Cuando dice, pero no fueron escuelas propuestas por ninguna iglesia, ni la anglicana. Ni la católica canadiense, ¿no? O sea, porque sí recae obviamente recae la responsabilidad que obviamente no tiene que, no se la tiene que quitar la Iglesia Católica, pero pues también está de fondo, ¿qué pedo con la propuesta del Estado canadiense, ¿no? Que a final de cuentas ellos fueron quienes propusieron este tipo de modelo, ¿no? Para integrar y para blanquear y ir ahí asimilando y diluyendo la cultura originaria, ¿no? Entonces, creo que esa parte y ese comentario que hacía estuvo bien interesante, ¿no? Dice, sí, tiene que responder, sí, Francisco tiene que salir a dar la cara, dice, pero qué tranza, ¿no? ¿Qué pasa con este proceso, este proyecto civilizatorio que traía el Estado canadiense, ¿no? Que tampoco no se tiene que
que perder de vista, ¿no? Que fue un proyecto de Estado, no fue un proyecto no fueron los misioneros, no fueron unos misioneros, ay, nos vamos a proponer nosotros sacar, a diferencia, ¿no? Del caso mexicano, ¿no? Ay, vamos a sacar sus almas vamos a salvar sus almas, ¿no? De la herejía en la que están viviendo, ¿no? Te vamos a arrebatar, te vamos a despojar de tu cultura, y en eso se engloba la vestimenta, la lengua, la educación, para asimilarte dentro de lo que debe ser un ciudadano canadiense, ¿no? Un proyecto de tal dimensión no puede ser planteado por una iglesia, ¿no? Es un proyecto gubernamental, es un proyecto de Estado, es un proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, para aquí Trudeau, como siempre, pues sale bien librado, ¿no? Pues un tipo agradable a la vista, de buena onda, pues gusta de Star Wars, ¿no? Pues está guapo, creo que, pues, a diferencia, ¿no? Cuando estaba Trump, ¿no? Pues así se veían los pinches niveles, ¿no? Y Trudeau decía, no mames, ese güey es chido, ¿no? Ese güey es cool, ¿no? Y pues bien atinado dice, no, pues creo que sí se deben disculpas, ¿no? Pero pues también avienta el pedo, ¿no? Que también le echa la bronca a la iglesia. Sí, nosotros la propusimos, pero no propusimos los métodos, ¿no? Entonces, como ahí decía Andy, ¿no? Las bolitas, ¿no? Uno para acá, otro para allá, o sea, y todos lavándose las manos, y pues no sé, ¿no? Creo que y hay ahí una problemática ahí bastante fuerte, ¿no? En cuanto a Que, tema. que por ejemplo, ahí también habría que ver qué tanto metió su cuchara Francia, ¿no? Porque yo por lo que tengo entendido, Francia y Canadá son como muy de la mano, ¿no? Entonces, a lo mejor Están en Europa los ahí, dos, dice el Beto. no, güey, no es por eso, güey, o sea, No, sí, lo que voy es a qué tanto, Francia dijo, bueno, güey, ¿sabes qué? Tú toma este pedo y pues ahí vemos cómo lo vamos solventando, ¿no? Pues más Porque bien, aparte, dale, ajá, no, no, dale. no, que más bien a quien están responsabilizando es a la reina de Inglaterra, ¿no? sí, Porque, yo también era por ahí. ajá, entonces sí tenía digamos, Inglaterra sí tuvo su influencia, sí, o sea, Canadá fue poblada principalmente por ingleses y franceses, pero la reina de Inglaterra sí tenía influencia directa en el territorio canadiense hasta muy avanzado el siglo, pues creo que el siglo pasado todavía, ¿no? A inicios. Entonces, es parte de la Commonwealth, hasta donde recuerdo, que son como todas los países que son comunidad alrededor del Reino Unido, o de Inglaterra, para ser específicos. Pero sí, seguro hay una responsabilidad ahí compartida. Yo en este caso les iba a preguntar qué tanto, por ejemplo, como a Víctor que se le ocurrió el tema, ¿no? A Andy que ya lo había explorado y demás, pero Beto también, o sea, ¿qué tanto ustedes creen que la quema de las iglesias se deba a la sorpresa? Porque yo pienso, si aquí nos dicen, la iglesia cometió tales atrocidades, de entrada sí es un poco parte de nuestra formación, ¿no? O sea, yo sí creo que no es un tema tan tabú, como que si dicen, se cometieron excesos, el relato del mestizaje es como, se cometieron excesos, ¿no? Pero al final, pues bueno, ahora todos somos mexicanos, ¿no? Así nos enseñaban a nosotros en nuestra educación básica, pero al final sí nos mencionaron que hubo excesos, como que no estamos tan privados de esa versión, ¿no? Me imagino que en Canadá lo que les pasó es como, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es que aquí pudieron pasar tales atrocidades? Y bueno, aquí la verdad no, qué bueno, ¿no? No tuvimos esta parte así, de que el siglo pasado tuviéramos todavía reformatorios de integración racial, ¿no? O de conversión racial, pero pues al final sí hay un maltrato, ¿no? Hacia todo lo indígena y sí hay un racismo, digamos, implícito pues, en el comportamiento de nuestra sociedad y demás. ¿Y sabes cuál es lo culero, güey? Que realmente, pues como tal, sí no era convertir a esos güeyes como volverlos canadienses blancos, ¿no? O sea, tal cual era exterminarlos, porque los arrancas de su cultura, que se olviden completamente de dónde vienen, pero al mismo tiempo no te interesaba hacerlos parte de la tuya, ¿no? O sea, te valía completamente madre, o sea, realmente porque, pues nada más
creo que les enseñaban a medio hablar inglés, lo básico, y los enseñan a trabajar, pues, ¿cómo se llama? Pues trabajillos, ¿no? Así cualquier cosa, ¿no? O sea, pues ahí Un oficio, medidas un oficio, exactamente, se me fue la palabra un oficio, ¿no? O sea, realmente lo único que les importaba era, pues tenerlos de esclavos, güey, la neta, ¿no? O sea, no, ni siquiera les importaba, o sea, realmente sí se convirtió en un genocidio porque pues, les arrancaba su cultura. Si alguno lograba sobrevivir, pues ya llega la chingada a tu madre y a ver dónde puedes vivir, porque a lo mejor ya regresas a una cultura donde a lo mejor ya ni te aceptan, ¿no? Porque a lo mejor ya no sabes ni hablar su mismo idioma, ya lo olvidaste pues, todo lo que engloba ser parte de ellos, ¿no? Entonces, pues simplemente era volverte apátrida, güey, porque pues no había de dónde, ¿no? O sea, tío, tampoco les interesaba que fueran parte de ellos, ¿no? O sea, pues nada más era ahí el genocidio. Practicaban se me fue el término otra vez, pero como castraciones, por así decirlo, ¿no? O sea, para que no se puedan reproducir. Ahorita me acuerdo del término. Entonces, tío, Esterilización. ¿mande? Esterilización. Esterilizaciones, pero tiene otro nombre, ahorita lo recuerdo, ¿no? Entonces, pues te digo, fue una cosa completamente ojete. O sea, no hay por dónde irse. Y es que, Ajá. por ejemplo, en situaciones contemporáneas es lo mismo, güey. O sea, y yo voy a retomar el ejemplo que agarré la semana pasada del güey de la ruta de la garnacha, Lalo Villar. Ese güey se fue a vivir a Canadá, güey. Ese güey cuenta su historia, güey, literal. Dice, no, güey, pues es que yo sí sabía inglés, ¿no? Pero estos güeyes no pensaban que yo sabía inglés. Entonces, yo fui a trabajar, me pagaban la neta súper chido, pero se burlaban de mí, literal. O sea, estos güeyes son pinches racistas, hablaban mierda de ese güey, pero el güey nunca dijo nada, pues porque, güey, le estaban pagando, ¿no? Y si se ponía el pedo, pues le iban a correr. Entonces, el güey dice, no, ¿sabes qué? Que sí me pagaban muy, 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 muy chido. O sea, literal, le pagaban en euros. Y yo no me ponía al pedo porque, pues, güey, me están pagando chido. Pero, pero sí entendía lo que esos güeyes decían. Y sí son una mierda de personas, ¿no? Lo que pasa es que estamos solventando, pues, ese pedo, ¿no? Y no dudo que antes de eso, güey, hayan sido la peor basura del mundo, güey, ¿no? ¿Pero que él trabajaba en una cocina o qué? No, 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 era obrero, güey. Ah, Bajando bloques de hielo, moviéndolos, o sea, el güey igual movía un tracto, cosas de ese estilo. sí, pues, o sea, creo que Víctor, tú anduviste por allá, ¿no? Pero yo estuve allá a los 13 años, acompañé a mi mamá a una cosa así académica, pero creo que el comportamiento de los canadienses sí es distinto a otros en términos de que si chocas con alguien se disculpan así 1000 veces, ¿no? O sea, así es como, perdón, perdón, así, o sea, no hay una actitud agresiva o tampoco son tan indiferentes. Y algo que yo vi, yo tenía 13 años, amigo, entonces, pues sí, ya fue hace un rato, que es que ya andaban parejas del mismo sexo de la mano y parecía haber tolerancia alrededor de ello, ¿no? Entonces, no creo que sea una sociedad, digamos, de las sociedades, ¿no? De blancas, ¿no? Digamos, con comportamientos imperialistas y demás, pues no es la peor, ¿no? Seguro. Pero por eso impacta lo que hicieron con cierta comunidad, ¿no? Que sí habla de un exterminio contemporáneo o un intento de... Porque esto que están diciendo de las castraciones, pues, por ejemplo, es algo que se dice de los nazis, ¿no? O sea, con los judíos. Entonces, y con los judíos y las personas con discapacidad. Entonces, que esos, no sé hasta cuándo se practicaron, pero pues vaya, no es cualquier cosa pensarlo que estaba ocurriendo en Canadá. Eugenesia, se me fue el nombre, es eugenesia. Sí. Y bueno, y que pues también nos hace mucho ruido, pero pues también acá en México han pasado cosillas, ¿no? Pero a lo mejor no así es de ese pedo, ¿no? Pero no sé, pasen
unos meses escuché que en una iglesia, no me acuerdo si fue en Guadalajara o en Mérida, ¿no? Que encontraron así un chingo de cuerpos de bebés, ¿no? Abajo de una iglesia, ¿no? Entonces, tío, habla de lo poco que les importa también a estas instituciones, ¿no? Y ahí no pasa nada, nadie dice nada, ¿no? O sea, también, y nos hace más ruido, digo, también lo que pasó en Canadá también, ¿no? Pero pues aquí nadie hizo nada, ¿no? Yo no vi que quemaran una pinche iglesia por eso, ¿no? Sí. No, sí está. Bueno, a mí sí me causa, bueno, sí, lo he estado viendo, porque, y sí llama mucho la atención, ¿no? Principalmente entre banda contemporánea, ¿no? A nosotros y más jóvenes, ¿no? Que sí se vieron muy seducidos por este pedo. Yo no sé qué tanto, ¿no? Como que entre más crezco y más me sale mi católico, ¿no? Negado durante muchos años, ¿no? No voy a decir que me voy a poner a defender iglesias, ¿no? Ni a la institución, ¿no? Pero no sé, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo celebrar una iglesia quemada o decir la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? No soy de ese crew, ¿no? Pero fue bien interesante porque ya pues sí me puse a leer un poquito, ¿no? Sí dije, no, o sea, sí está cabrón, ¿no? Y decía por ahí una persona de alguna de estas federaciones, no recuerdo cómo se llaman, de estas organizaciones que agrupan a los pueblos originarios, decía, pues no es de sorprenderse, ¿no? O sea, para ellos, o sea, para ellos que siempre han estado al margen, decían, pues no nos sorprende, ¿no? Dice, pues lo que pues acá de onda es que ya los pudimos encontrar. Dice, porque siempre habíamos, o sea, siempre lo supimos, ¿no? Por así decir, siempre supimos que pasó ese pedo, ¿no? O sea, porque eran arrebatados y difícilmente regresaban, ¿no? O se les mandaba a otro lado, o se morían, o cosas así, ¿no? Dice, entonces, siempre pensamos que esto se había llevado a cabo, pero ahora lo podemos confirmar, ¿no? Entonces, dice, y ahora que lo confirmamos, no me sorprende, ¿no? Pero pues, es alguien que pertenece a estos grupos, ¿no? Que ha estado no solamente estudiándolo, ¿no? Y heredando esas problemáticas, sino también, pues, al tanto de, ¿no? O sea, porque, o sea, cuando tuve chance de ir a, mira, y me doy cuenta que era, pues, me dice, pues es un nativo, ¿no? Y a estos morros se les ha hasta inclusive patrocinado el alcohol, ¿no? Y sí, ya volteo y eran dos personas, así hinchados y bien pedos, ¿no? Así en la calle. Y dice, pues es algo bien común, ¿no? El juego, el alcohol. Dice, pues y es lo que mucha banda de estas reclama, ¿no? Y así, sí se veían bien torcidotes, ¿no? Pues así como, o sea, pues como la banda de aquí, ¿no? No era algo tan, o sea, si era algo que en una sociedad como la nuestra, pues decimos, pues es un güey que está bien pedo, ¿no? Si no conoces el contexto. Pero si eran morros así alcoholizados, ¿no? Y ya se veían averiados por el alcohol, ¿no? Y dicen, pues sí, de hecho, es de lo que se quejan, ¿no? De que tienen mucha facilidad para conseguir alcohol, pero no servicios básicos, ¿no? Pero no drenaje, pero no electricidad. O sea, estas personas viven, conocen, heredan y saben de estas problemáticas, ¿no? Creo que por eso dicen, o sea, está bien culero, ¿no? Dice, pero no podíamos esperar nada, pues, de un Estado que siempre nos ha mantenido al margen, ¿no? Yo creo que, y por la contraparte, sí es esto que dice, ¿no? ¿Cómo se llama? El blanco, buena onda, yo creo que inclusive ahora hasta que quiere estar del lado correcto de la historia, pues sí fue el que dijo, no mames, ¿no? Resulta que somos los malos, ¿no? Y que yo creo que sí fue el que se puso las manos así en la cara, ¿no? Y se lamentó profundamente, ¿no? Los otros dijeron, pues creo que salió a la luz aquello que nosotros sabíamos como comunidad, ¿no? Que es algo que también está muy cabrón, ¿no? No, y fíjate que esto no es de apenas de este año, o sea, yo he visto ya registros desde el 2008, incluso el último creo que es de en 2017. Incluso hay un documental en YouTube de Al Jazeera, ¿se llama Al Jazeera? Que es algo así como el oscuro secreto de Canadá, ¿no? Y hay relatos así, ¿no? De sobrevivientes, no, pues que, pues X, ¿no? O sea, vivían violaciones, abuso, lo que tú quieras, ¿no? Pero pues
hablando, ya volviendo al tema de que pues, el Estado lo permitió, pues sí, a la fecha, incluso como dices, pues, son poblaciones que están al margen, ¿no? O sea, viven en hacinamiento, en lugares así horribles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, en lugares feos donde no hay ni siquiera servicios básicos, agua, luz, comida, trabajo, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces dice, pues, ¿de qué nos sirve que este güey se siga disculpando? Pues bueno, realmente pues, no le importamos, ¿no? O sea, seguimos aquí medio existiendo, medio sobreviviendo, pero pues nadie le importamos, ¿no? Sí, de hecho, cuando empezó la pandemia, no sé si sacaron extractos de documentales previos o en el momento alguien lo documentó, pero documentaban que esas comunidades se iban a morir de hambre en Canadá, eso lo acabo de recordar, y retrataban dónde vivían, ¿no? Y son lugares alejados, sin agua, sin gas. De repente acá no dimensionamos el que no haya luz o gas, porque decimos, ah, pues aquí en México también, ¿no? Pero, y también tenemos comunidades que viven en unas condiciones en climas extremos. Pero bueno, cabe decir que Canadá, pues gran parte de su territorio, pues en buena medida son climas extremos, ¿no? Entonces no contar con gas o no contar con electricidad, pues sí es un problema de sobrevivir, de estar sobreviviendo como tal, ¿no? Estar retando a la naturaleza pues continuamente. Sí, al final de Ibas a decir, cuentas, bueno, como tú decías, bueno, para pronto, Canadá no es como tan fácil de vivir en Canadá, eh, tanto como por el clima y la chingada, y, y, este, pues por todo lo que implica, ¿no? Pues, a lo que voy con esto es a que pasó súper desapercibido Canadá, güey. O sea, jamás habíamos pensado que iba a ocurrir algo ahí. Porque, güey, pues todo estaba o sea, tú dices, ah, bueno, güey, pues me voy de viaje a Canadá, ¿no? Y cuesta 10,000, 13,000 pesos, ¿no? Pero, güey, ¿qué haces? O sea, a lo que voy es ¿qué haces en Canadá, güey? pues yo sí conozco banda que vive en Canadá, que se fue así, Bien. que ese era su plan, y que no sé de qué trabajen, la neta, tampoco son mis compas a ese nivel, pero sí llegué a ver gente que decía, estoy ahorrando para irme a Canadá, y pues sí, allá viven, no sé qué hacen, ¿verdad? Pero sí, pues, o sea, creo que pues hay que reiterar este carácter este carácter de diversidad con el que se conoce Canadá y que al final decir no, pero sí está documentado lo que acaba de compartir Víctor, por ejemplo, ¿no? Yo eso, por ejemplo, no me tocó verlo, pero pues no lo dudo, o sea, en, creo que algo que se ha visto y que no se pensaba es las filas no sé si han visto los campamentos de indigentes en California, que son muy numerosos, por ejemplo las filas que se hicieron en Noruega de personas que necesitaban alimentos, ¿no? O sea, cosas que quizá no van con el concepto que tenemos de los centros de poder económico, ¿no? Porque pensamos que hay y como aquí tenemos una clase media que igual y dice, no, pues yo me voy a vacunar a Estados Unidos, allá todo está bien, nos podemos quedar con la idea, ¿no? De, pues allá todos están bien. Y en realidad, a mí lo que me revela es, si yo pienso en alguien que, por ejemplo, pues que estudió en un CCH, creo que de hecho es una chica que es de tu generación, Andy, pero no creo que la topes, que al final sí puede terminar en Canadá viviendo bien, ¿no? Viviendo como viviría una persona promedio. Entonces, a mí lo que me revela es que es una cuestión de racismo, ¿no? O sea, que quienes no pueden hacerlo, incluso naciendo allá y pues siendo ciudadanos, ¿no? Son las personas de estas comunidades, ¿no? O sea, y tal como ocurre aquí en México, digamos. Lo que pasa es que quizá aquí no nos sorprende, pero de destinos como este, de los cuales la gente dice, ah, yo me voy a ir a Canadá, ¿no? Y voy a hacer, allá sí hay oportunidades y demás. Y justo el comentario es como, pues es cosa de aguantarse el clima, pero fuera de eso, pues allá hay todo, ¿no? Incluso, no sé si recuerdan el documental, ese sí lo vi con ustedes, creo, el de Zico, de Michael Moore, donde comparaba los sistemas de salud, el de estadounidense, perdón, y el canadiense. Y pues Canadá quedaba como, no, pues está súper chido, ¿no? O sea, ahí no, nadie te pide ningún documento, llegas y te atienden y demás.
Pero bueno, o sea, lo revelador es el racismo en toda la concepción del Estado, ¿no? Y de cuáles son las oportunidades de movilidad en la sociedad por pertenecer a una comunidad, ¿no? De quién sí cabe y quién no, ¿no? Así es. Y bueno, y ahorita sí ligándolo con esto, recuerdo que igual hizo más notorio y más, apareció por ahí una imagen, ¿no? Un cartón, no recuerdo muy bien qué era. Y pues, igual sí lo vieron, ¿no? Sí estuvo como, sí estuvo ahí girando. El de Ama a tu prójimo, no sé si lo vieron. Sí estuvo, lo compartieron muchísimo. Que estaba así una capilla y tenía el letrero afuera, ¿no? Ama a tu prójimo, y abajo había así un chingo de esqueletos, ¿no? Y, o sea, y sí da y que era precisamente una de las críticas que se estaban haciendo, ¿no? Que cómo era posible que una religión que propone amar a tu semejante, de repente haya cometido este tipo de atrocidades, ¿no? Me llamó un montón la atención, ¿no? Porque, pues igual aquí, ¿no? Si lo ligamos con lo que hemos estado abordando, pues resulta que ni siquiera es tu prójimo, ¿no? O sea, para que sea mi prójimo debe tener ciertas características, cosa que, pues el del pueblo originario no tiene, ¿no? Y creo que, y choca mucho, ¿no? Choca muchísimo con nuestra concepción de derechos humanos, de igualdad, o sea, en donde sí nosotros decimos, evidentemente todos somos iguales, ¿no? Y todos debemos participar, sin importar orientación sexual, grupo, no sé, étnico al que se pertenezca, clase social, etcétera, ¿no? Creo que nosotros vivimos en esa sintonía, ¿no? Entonces de repente creemos que pues no tiene sentido, ¿no? Pero si nos le ponemos, empezamos a hurgar un poquito ahí, ¿no? Pues nos damos cuenta, pues resulta que ni siquiera era el prójimo, ¿no? Era algo inferior, ¿no? O sea, si el Estado los abandona y el Estado los va a ir replegando y demás, pues es obvio que no operan, ¿no? No operan en ellos las nociones de derechos y las nociones de igualdad occidentales, ¿no? Inclusive, pues ni siquiera esa palabrita, ¿no? Sustraída ahí del judeocristianismo, ¿no? El prójimo, ¿no? Pues, ¿qué va a ser un prójimo, no? El prójimo, pues, es mi igual, ¿no? Y creo que en eso se está demostrando que, pues, no son iguales, ni no puedo amar a mi igual. Bueno, o sea, no puedo amar a alguien que no es igual a mí, ¿no? Es inferior y por eso experimentamos y por eso se abusa sexualmente de ellos y por eso, o sea, tal y como pasaba, ¿no? Aquí cuando se estaba consolidando la Nueva España, ¿no? Si el indígena siente o no, ¿no? Si el indígena tiene alma o no, no sean estas discusiones del Renacimiento, ¿no? Ahí creo que están ahí patentes, ¿no? Están ahí evidentes que no cualquiera puede ser el prójimo y no cualquiera puede ser un ciudadano, ¿no? Que determinadas características, si no se cumplen o si se cumplen, va a determinar de qué lado estás, ¿no? O si te mereces que se te llame un prójimo, ¿no? Un igual. Entonces eso sí me llamó, o sea, no mames, ¿no? O sea, sí me puse a pensar sobre esa ilustración y sí fue bien, pues sí es bien contundente, ¿no? Y sí te pone pues, a pensarlo, ¿no? Así de manera un poquito más profunda, ¿no? Claro. Que también, por ejemplo, güey, incluso Estados Unidos le meta racismo a Canadá, ¿no? Entonces, güey, se supone que Canadá es como de, entre comillas, algo chido, que puedes esperar, ¿no? Que incluso Estados Unidos diga, pues es canadiense, güey, ¿no? O sea, al final de cuentas, entre ellos hay racismo, güey. No sé, es bien cagado ese tema, güey. Está divertido ese mame, porque en South Park lo retrataban mucho, ¿no? Sí.
el canadiense, bueno, de entrada los retrataban así horribles, ¿no? Como con una cara X, así como un dibujito muy simplón. Sí. Pero creo que en general eso lo he visto en varias series, como que el canadiense es un teto, ¿no? O sea, es así, ajá. Pero sí, pues esos son regionalismos, güey, que creo que existen. O sea, lo que pasa es que yo ahorita que estaba mencionando, Víctor, lo de no concebirlo como el prójimo, yo me acordé, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, fue una tesis, un reportaje. Y entrevisté a estudiantes bolivianos que estaban acá en México, ¿no? Pues ellos, como casi por definición, estaban en contra del gobierno de Evo Morales, ¿no? Justo por ser de la clase media y demás. Entonces, pues a mí se me hacía interesante porque yo quería hacer como una equiparación, lo que pasa con las clases medias, justamente, ¿no? Y ellos decían como, no, es que, o sea, antes el indio el indio en Bolivia era noble, ¿no? Tú ibas a un pueblecito y la gente era noble, era humilde y demás. Y ahora están como, lo juro que eso lo dijo una de mis entrevistadas, ¿eh? Dijo, ahora están como muy crecidos, ¿no? Ahora ya ves al indio con su Ray-Ban, ¿no? Y demás. Y entonces, pues digo, a mí me tocaba entrevistar, ¿no? No cuestionarles, pero pues sí fue muy rudo para mí escuchar eso, no tanto porque no lo pudiera creer, sino porque dije, es que así pensamos todos seguramente, ¿no? O sea, y creo que todos crecemos. Ahora esto que se critica en las redes, no sé si han visto que se critica mucho a los white chickens por tomarle foto a las personas, ¿no? De comunidades, pero yo creo que es algo que hacía todo el mundo, o sea, que viajar, ¿no? Parte de la magia de viajar, ir a un pueblito y demás era, pues voy a tomar una foto, ¿no? De mira qué bonito vestido, mira todo esto. Y creo que esa visión colonial es inevitable que la tengamos todos, pero como todos, digamos, este es un tema así medio complejo, pero creo que tiene que ver porque esos ojos con los que vemos al otro, ¿no? Al que quizás es más vulnerable que yo, también nos los aplicamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, esa blanquitud que definió la manera en la que se mueve el mundo, pues también implica como yo me voy a ver con los ojos del blanco y sé que quizá no pertenezco del todo, ¿no? O más o menos pertenezco y demás. Entonces es inevitable que en las sociedades se vaya discriminando y yo creo que, no sé ustedes qué opinen, o sea, qué tanto sí es una conquista. Yo sí lo veo interesante el hecho de que la sociedad actual, ¿no? En 2021 en Canadá diga, no, pues a la mierda, o sea, yo no quiero formar parte de este legado, ¿no? Porque podríamos decir, pero eso ya pasó, ¿no? O sea, afortunadamente, creo que es una conquista de esas comunidades, a pesar de que no les pudiera sorprender por lo que leí. Ellos impulsaron la investigación, ¿no? Entonces, la reacción, pues no la veo mal, porque es como, no, pues yo no quiero tener que ver con ese legado pues de exterminio, de abuso, ¿no? De excesos, de experimentación. Por ahí, eso no me acuerdo si lo escuché o lo leí, pero el decir, los trataron como ratas de laboratorio, ¿no? Y sí es algo muy fuerte. Yo no sé qué tanto abone como este tipo de pues el quemar las iglesias, por ejemplo, en este momento, no sé qué tanto abone a que después se construya un nuevo mundo, ¿no? Pero al menos veo bien la inquietud de decir, no, yo no quiero formar parte de ese legado, ¿no? Y por eso, pues, que arda este asunto. Pero creo que eso, así como ocurre en Canadá, pues ocurre en todo el mundo, ¿no? En un capítulo aquí estábamos hablando, y de hecho no lo hablamos tanto de, por ejemplo, qué implicaba irse a toda la gente que se quiere ir a Alemania, ¿no? Por ejemplo. Y luego yo les mencioné que después me encontré con unos testimonios de la gente mexicanos hablando del racismo en Alemania, ¿no? Y describen una situación bastante ruda, o sea, como esto que dijiste, Beto, de este chef que no ubico, pero cuestiones cotidianas, o sea, de que en la calle, pues el acoso cotidiano, ¿no? De que en los trabajos soportar que les dijeran cosas, digamos, el racismo forma parte de las culturas en teoría de las culturas occidentales en teoría más avanzadas, ¿no? Entonces, Y el racismo, yo lo he platicado una vez contigo, el racismo que todos llevamos en algún momento, ¿no? O sea, que llevas dentro, o sea, el de, pues, chíngate al más débil, ¿no? Desde el bullying, si tú quieres, o sea, vas desde que eres burrito, ¿no? O sea, estás, no sé, en la primaria y bueno, estás de un lado, estás del otro, ¿no? Y pues ni modo, pues chíngate al más débil, ¿no? Al más chiquito, al más chaparrito, al más morenito, si tú quieres, ¿no? O sea, todo eso hay que de alguna manera erradicarlo, ¿no? Pasa igual también, por ejemplo, pues, el hecho de que ves una persona de comunidad y, ahí están los inditos, ¿no? Están las Marías, o sea, son cosas que todo el mundo lleva, ¿no? O incluso hasta
pues todavía en todas las generaciones, una frase que yo te voy a recomendar de una canción, dice algo así como, es tu héroe de fútbol hasta que falla el gol, ¿no? Y ya se vuelve un pinche negro, ¿no? Entonces, eso lo puedes escuchar en todos lados, ¿no? O sea, hasta cualquiera lo ve, ay, pinche negro, falló el gol, ¿no? O sea, hasta antes era tu héroe, ¿no? Ya no, ya es. O sea, y eso lo puedes escuchar en todo el mundo lo puede decir, güey, o sea, está cabrón. Entonces, pues, ¿cómo luchar contra tu racista interior, güey, no? O sea, es algo muy, muy cabrón, como está dentro de uno. Claro. Sí, y o sea, es a lo que yo quería llegar, que, güey, a Canadá nadie lo había visto, güey. O sea, jamás estaba fuera del mapa, güey. Bueno, no fuera del mapa, ¿no? Pero a final de cuentas, Es una madresota. pues, nadie lo juzgaba, güey. O sea, nadie lo juzgaba. Y ahora que está esto, pues ya es como que, güey, Sí. ¿qué pedo con Está Canadá, no? interesante. Yo incluso vi una película en la que así hablaban de pues cómo iban huyendo las comunidades en Estados Unidos, en la Unión en ese momento, ¿no? Y en algún punto migran hasta Canadá y según los reciben unos soldados, ¿no? Una guardia de la reina y les dicen, no, pues aquí son bienvenidos, se pueden asentar. O sea, hasta en las películas, pues, ¿no? En las películas gringas, Canadá quedaba como, oye, pues qué chido, ¿no? O sea, los recibían, dicen, aquí se pueden asentar, nadie les va a molestar. Al final lo que revela la película es que le dicen, se pueden asentar aquí, ¿no? En este territorio que era un territorio inhóspito, ¿no? Entonces no sobreviven, tienen que regresar a las reservas, porque en ese momento estaban huyendo de las reservas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hasta en Hollywood, Canadá quedaba como buena onda en este tema y creo que esto sí es un cambio en el relato, ¿no? Bastante significativo. Sí que ya habrá que ver qué viene en el futuro para Canadá, ¿no? Porque lo van a estar rastreando. O sea, ya es como que, ¿sabes qué? Canadá. Y ellos mismos tendrían También hay que... otra problemática, ¿no? Dale. O sea, porque yo lo puedo ligar un buen con, o sea, sí concuerdo en esta parte de que el mundo se tiene que resignificar, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ahí no tengo eh, ningún punto en contra. Claro que se tiene que resignificar, ¿no? Pero para resignificar se tiene que conocer, ¿no? Y resignificar, pues es un procedimiento bastante complejo, ¿no? Que implica de entrada conocer la problemática para ser capaces de plantear otra, ¿no? Que no termine en lo mismo, ¿no? Entonces, yo sí lo puedo hilar igual y peco de pesimista, pero, o sea, yo pienso en esta banda, probablemente, y era algo que comentaba aquí en la casa, ¿no? ¿Quién habrá quemado, no? Porque en las noticias se decía, no, probablemente los grupos de nativos son, volteas a ver, ¿no? El escenario internacional y, o sea, y son un montón de chavitos buena onda, ¿no? Y creo que desde la buena onda, la neta, no se aporta nada, ¿no? Desde la condescendencia, desde el de suavizar las palabras, ¿no? Desde ese tipo de situaciones creo que no hay ninguna resignificación, ¿no? Y era lo que a mí me causaba curiosidad de este fenómeno, ¿no? Porque ya pasó o sea, hay que pensarlo, ¿no? nada más hay que acordarnos, cuando fue el asesinato de George Floyd, ¿no? O sea, las redes ardieron, todo ardió, ¿no? Y todos se treparon, ¿no? Y todos, no, sí, racismo nunca más, etcétera, ¿no? O sea, y cada que hay una problemática, creo que está bien ligada al ritmo en el que corre la información, ¿no? O sea, te vas enterando de un desmadre, ya te cayeron 3, 4, nos gana la agenda, ¿no? Como bien lo dijeron hace rato. O sea, entonces apenas quiero empezar a entender cómo está el pedo, ¿no?
de la segregación racial o no sé, o sea, quiero empezar a ahondar, pero pues resulta que ya me tengo que trepar otro tren, ¿no? Entonces, yo creo que también, o sea, sí se tiene que luchar, ¿no? Sí se tiene que proponer, ¿no? Sí se tiene que resignificar, pero no desde la buena onda, ¿no? Creo que desde la buena onda y todo eso, eh, no se trastocan las estructuras, ¿no? Por así decirlo, no se trastoca el símbolo, ¿no? O sea, sí ya se tiró la estatua, sí ya a marrazo se le arrancó la cabeza a la reina Victoria, ¿no? Pero, o sea, pues sigues haciendo turismo colonial, ¿no? O sea, pues, qué pedo, ¿no? Así, hay que, o sea, creo que sí se tiene que ahondar en los conceptos y sí se tiene que hacer una lectura histórica, ¿no? Coyuntural para poder entender bien estos pedos, porque si no, nada más está uno ilusionándose a lo güey, ¿no? O sea, ya cuántas revoluciones o intentos de revoluciones vimos en 10 años, ¿no? O sea, es una y otra vez, pero siempre se queda al margen y se regresa al estado de las cosas, precisamente por tratarlo pues así, ¿no? Por encimita, ¿no? O por hacer lecturas bueno o malo, ¿no? Por También treparse dice, al bueno, mame, malo, ¿no? Nada más. ajá, o sea, dice que la iglesia arda, o sea, sí, yo estoy de acuerdo que tiene un montón de vicios, ¿no? Y eso nadie lo puede negar, ni nadie lo puede negar, ¿no? Pero no es una sola iglesia, ¿no? No es una iglesia universal, ¿no? Hay un montón de posiciones dentro del catolicismo que la neta están bien chingones y traen un montón de posturas, la neta de vanguardia, ¿no? O sea, si uno dice, no mames, eso no lo puedo creer, ¿no? Y que se han fortalecido a partir de que entra Francisco, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, a lo que voy es que yo no, o sea, es imposible colocarse bueno o malo, ¿no? O sea, bueno o malo, porque creo que estamos dejando un montón de lecturas, pues ahí de fondo, ¿no? O sea, el papel de la iglesia durante las dictaduras, ¿no? O sea, no la de Brasil, ¿no? Sino la chilena, ¿no? Que ayudaba a los perseguidos políticos a escapar, ¿no? Hacia México, no sé, hacia otra parte, ¿no? O pensar en algunos círculos de la iglesia en Brasil que lo que hacían era alfabetizar a las comunidades campesinas, pues para que no les metieran gol en la repartición de la tierra, ¿no? O el papel aventar eh, el juicio tan civilizador, ¿no? De que el siglo XXI la iglesia y la religión no tiene razón de ser, ¿no? Que se caiga y que ardan y o sea, yo me coloco desde esa perspectiva, ¿no? Igual y tibiezona, ¿no? O no sé, no sé cómo mostrarla, pero yo creo que sí tenemos que hacer lecturas más profundas, ¿no? Y estos casos nos dan un montón como dicen, ¿no? O sea, no nada más en Canadá, ¿no? O sea, voltea a ver tu patio, ¿no? O sea, voltea a ver eh, la casa de al lado y tenemos esas mismas situaciones, ¿no? Pero siempre Occidente nos causa más sensación y más espectacularidad, ¿no? O sea, nos acordamos de George Floyd y qué pasó con el chavito en Jalisco al que mataron a madrazos porque se puso al pedo por el cubrebocas, ¿no? O sea, fue algo o sea, la banda se manifestó en Jalisco, ¿no? Los madrearon, quemaron patrullas, pero no tuvo eco, pues porque no es Estados Unidos, ¿no? Porque no, o sea, porque ese genocidio cultural está en Canadá, pero pues, ay, volteé a ver de México para abajo, ¿no? También en América Latina y está bien complejo el pedo, ¿no? Pero causa menos sensación, ¿no? Y te exige menos compromiso político hablar de Canadá, hablar de Estados Unidos, hablar de tu propio país, ¿no? Entonces, Sí. ya sí, pero hay que escarbarle más, ¿no? Creo yo. Yo incluso estaba pensando, Víctor, en algo que tú comentas muy seguido y yo pensaba como de todas las personas indignadas por el papel de la iglesia en Canadá, quizá en este caso, ¿cuántos no con la mano en la cintura criticarían a quienes vienen a peregrinar, ¿no? A la basílica cada 12 de diciembre
Es un tema que a ti, por lo que veo, te interesa bastante. Y que así como estamos platicando de la crítica que se hace a las chelerías de Tepito, pero pues no a los antros que han estado funcionando toda la pandemia, ¿no? En la Condesa, en Polanco y en la Roma, etcétera. Aquí en Satélite, ¿no? Así, o sea, yo creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, esta crítica sí muy contemporánea de que arda todo, pero al final sigue siendo racista y clasista en sus interpretaciones. Eso yo sí lo noto, ¿no? Porque, o sea, tú puedes decir como, no, ¿cómo le pudieron hacer eso a las comunidades, ¿no? Pero al mismo tiempo es, ay, ya, y pues toda la terminología que se usa, ¿no? Para describir al que es diferente. Me acabo de topar con un tuit que, por ejemplo, pues menciona varios de ellos, yo pues la neta no los quisiera repetir, pero muchos de, digamos, el llamarle indio o indígena a alguien, pues en México ha sido un insulto, ¿no? Históricamente. Como decía Andy, pues yo creo que en la educación básica tenemos una buena muestra de cómo el bullying está cargado, ¿no? De entrada, pues lo deleznable que puede ser el bullying, pero está cargado de ese racismo y ese clasismo. Entonces, sí, o sea, yo coincido en que la crítica es más compleja. Yo incluso cuando se habla de los pueblos originarios, yo sí tengo un conflicto grande. Habría que escucharlos a ellos, ¿no? Como ahora se dice. Pero yo me acuerdo que una vez un profesor me planteó algo que yo a la fecha no soluciono, ¿no? Pero ¿qué se hace con ese tema? O sea, se les integra, pero si no se quieren integrar, ¿no? O decimos, no, pues hay que respetar sus usos y costumbres con plena conciencia de que la neta están marginados, ¿no? Entonces, para mí ese tema sí es muy complejo porque en ambas hay una postura de lavarse las manos, ¿no? O sea, por una decir como, y una puede caer en los extremos de esto que estamos platicando de Canadá, ¿no? No, pues hay que integrarlos como sea, pero ¿qué interpretamos por integración, no? O sea, el que dejen de ser ellos. Y por otra decir, no, hay que respetar. Sí, pero tú sabes que ese respeto implica una marginación total, o sea, personas que están marginadas de cualquier derecho básico, ¿no? O servicio básico. Sí, vamos a reintegrarlos, pero obviamente que se olviden de su desmadre, ¿no? O sea, Uh-huh. o lo que quieran hacer originalmente, pues nada más que ahora sin matarlos, ¿no? Nada más que piensen como yo. Ajá. Sí, sin violarlos, nada, o sea, que entren a la comunidad blanca y que sean parte de, ¿no? Sí, yo creo que han optado por la otra, ¿no? Pues déjenlos ahí marginados, que sobrevivan como puedan. Sí, pues es como, hay que respetarlos, pero pues ahí sin moverle al asunto, ¿no? Haciendo como que no veo. No le muevas. Sí. Sí, pero entre ese racismo, esos güeyes son también racistas. O sea, no sé, güey. Está cagado ese pedo porque al final de cuentas, y regreso a lo mismo, los estadounidenses le meten un racismo a esos güeyes y esos güeyes le meten racismo a otros güeyes que llegan a sus tierras, ¿no? Entonces es como que, güey, bueno, y a sus tierras entre comillas, ¿no? Es como que, güey, bueno, güey, entonces, ¿qué? O sea, no. O sea, la que voy es a que, güey, que no ve, o sea, yo en lo personal sí sería así como que, güey, pues no vengas con tus pendejadas de racismo si tú también sufres de racismo, güey, ¿no? O sea, Pero yo, ¿a quién se lo estás diciendo, hermano? Sí, No, a yo los también, canadienses, yo me o sea, perdí. a los mismos canadienses, güey. Es como no, que, pues es güey, que el racismo no es, o sea, bueno, o sea, como el regionalismo existe, ¿no? Y existe en México también, y es bien complejo también, porque, o sea, el nacionalismo, como de decir, bueno, pues todos tenemos en común el haber conocido, quizá Víctor más que nosotros, ¿no? Pues estos círculos en donde el nacionalismo pues, es mal visto, ¿no? Entonces, es como, no, güey, ¿quién puede estar orgulloso de su país, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, o sea, es cierto en términos de no discriminar al otro, un argumento que yo siempre tengo y que si ustedes quieren explorar, no solo nosotros, ¿no? Sino quien nos llegue a ver, saludos, ¿no? ¿Qué tan racista o qué tan nacionalista eres para discriminar al otro? Piensa en lo que sienten con las caravanas de migrantes, ¿no? O sea, que es como, porque yo lo he visto de gente en teoría muy progre, ¿no? En teoría de izquierda, como de, no, pues es que ya basta, ya no pueden estar viniendo más, ¿no?
que si la pandemia, que si la inseguridad. Ahora, ¿es la solución que tengan libre tránsito? Pues tampoco lo creo, porque creo que se puede volver una problemática, pues, si en México, digamos, ya hay bastantes problemas, creo que se vuelven un grupo bastante vulnerable, ¿no? Para la cooptación del crimen organizado, para los abusos, para lo que sea. No hay una solución así sencilla, pero si ustedes quieren explorar en cómo funcionará mi nacionalista para mal, ¿no? El que discrimina, piensen en eso, en la migración de centroamericanos. Y algo que de lo que podemos ser muy conscientes es que, pues en realidad, entre Centroamérica y México no hay diferencias, ¿no? Tan es así, pues que en algún momento eran parte del mismo territorio, ¿no? O sea, simplemente después ellos se independizan de este territorio, pero no lo concebimos así, ¿no? O sea, como mexicanos siempre hay esto como de, no, pero al menos yo no soy como esos otros países, ¿no? Y eso pasa a nivel latinoamericano, evidentemente les pasa en los países de primer mundo, ¿no? O sea, hay esto como de, bueno, por más progre que yo sea, pero bueno, no soy como en el tercer mundo, ¿no? Uno es bien progre y de izquierdas hasta que ves agredidos como tus derechos, ¿no? O sea, ya hasta Claro, ya, no mames, así ¿no? es, así es, Ya no, claro, ¿no? es el punto. Sí. Entonces, o sea, el racismo no es como de, o sea, ni todos los canadienses son racistas, ni todos los alemanes son racistas, ni todos los estadounidenses, ni siquiera es de raza, o sea, no todos los blancos son racistas, ¿no? El racismo es súper complejo y creo que justo parte de lo que se tiene que comentar es analicemos hacia adentro, ¿no? Yo voy a insistir en este ejemplo y este sí, para nada se me ocurrió a mí, sino que eso sí fue así, ha sido leyendo a Víctor a través de los años que veo que el tema le mueve y yo pensaba como, sí, claro, o sea, es que es como con esto de las chelerías de Tepito, llegan los peregrinos y la gente lo primero, no, pues que pinches puercos, que la basura. También pasaba, por ejemplo, con las manifestaciones de la gente, ¿no? Que se hacen como estas, cuando estaban en el Zócalo, se hacen estas equiparaciones como a, miren el zoológico, ¿no? Que dejaron, o sea, como que animalizar al otro, ¿no? A partir de que, pues claro, lo estás discriminando. Y por más que te justifiques de, no, pero pues es que hay una pandemia y cómo se les ocurre venir en grupo a la villa, ¿no? O mira la basura, es que tiene que haber conciencia. O incluso tu crítica a la religión, ¿no? La religión es el opio del pueblo. De fondo, lo que hay es que te molestan, ¿no? Por ser pobres y por tener creencias distintas a las tuyas, ¿no? O formas distintas a las tuyas, porque a lo mejor comparten religión, pero pues, no sé, alguien, un católico del Bajío, pues no hace esa peregrinación, ¿no? Numerosa desde... Fíjate, esto es bien curioso lo que dices, ¿no? O sea, ambos son católicos, ¿no? Ambos Claro. creen, pero pues el otro te Pero incomoda. chocan. Pero no son formas. Siempre van a buscar chocar. O sea, Hay maneras, ¿no? Sí, eso es bien cagado, ¿no? O sea, pues la católica de satélite, güey, ve al católico que viene del pueblito, no mames, ¿no? O sea, espérate, no somos iguales, ¿no? O sea, la neta. Pues lo que dice Víctor es como, yo sí ayudo a mi prójimo, pero no a ese prójimo, ¿no? O Sí, sea, claro. ¿Cuál es mi prójimo? Sí. Ajá. ¿Con cuál y simpatizo? por su culpa se inunda el periférico. Sí, o cualquier avenida de la Zaragoza, ¿no? Así por la basura, sí. Cuando Así ni es, siquiera amigos. son ellos, ¿no? Ah. Pero bueno, no sé si quieran mencionar algo antes de cerrar el tema. Yo les quería contar algo nada más así como dato curioso, que mi abuelo, por ejemplo, un día me sorprendió porque, pues digo, mi abuelo ya es una persona muy grande, ¿no? Y un día estaba platicando y empezó a platicar que él era ayudante en una iglesia en un pueblo cercano a donde él vive y que se dio cuenta que el padre les decía como, miren, tiren esta pared y todo eso que está ahí lo avientan para allá, ¿no? Para atrás de... Y que eran cuerpos humanos, ¿no? Y entonces ahí la hipótesis que él mismo manejó, ¿no? Sin que él sepa qué onda, es como yo creo que toda esa gente que pagaba para que la enterraran en la iglesia, ¿no? En algún punto, para poder meter nuevas personas, ¿no? Para poder vender nuevos espacios ahí en la iglesia, y pues mándalos a la chingada, ¿no? Entonces, o sea, familias que probablemente creyeron que se habían ganado el descanso eterno porque habían logrado que su familiar estuviera enterrado en una iglesia, pues quizá no se perdieron del hecho de que en algún punto sacaban todos los cadáveres, ¿no? Y los aventaban hacia un barranco, qué sé yo. Entonces, ese es un dato ahí, nada más que. Y pues muy cercano, ¿no? Que es una realidad muy cotidiana, o sea, es algo muy cotidiano,
muy inmediato que seguro se repitió, ¿no? En muchos lugares y así con distintas características. Sí, man. Víctor, ¿tú querías mencionar algo? Sí, que ahorita que se hablaba de, del no todos, ¿no? De no todos los alemanes, no todos, y de cómo pues hay un racismo ahí latente, ¿no? Aunque no se manifieste así con violencia y un pelón con botas Dr. Martens pateándole la cabeza a un pakistaní, que es como la imagen que nos llega, ¿no? Pero no sé, me acordé de esta película en donde Hitler regresa, ¿no? Como por accidente a la Alemania Sí, Sí, contemporánea, ¿no? contemporáneo. ¿Cómo bajita la Baiza así es así de, pues bueno, no te lo quiero decir, pero es que la pinche migración está muy cabrona, ¿no? O sea, no te lo quiero decir, pero o sea, desde que empezó la migración, el IQ de los alemanes ha ido bajando, ¿no? Y no es como, pero así hasta como por encimita, ¿no? Así, que no me escuchen, pero es que te voy a decir la neta, ¿no? O sea, si hay pedos, ¿no? O sea, desde que decidimos abrirnos tanto para lavarnos la carita por la deuda histórica que tenemos, híjole, ¿no? Creo que nos hemos visto afectados, ¿no? Pero, no, pero, yo no te lo dije, ¿no? Casi, o sea, y si te lo Sí. imaginas así, ¿no? O sea, como de, no es por ser racista, pero desde que llegaron nos estamos haciendo más güeyes, ¿no? Y eso es por el gen que traen ahí, ¿no? Y por sus prácticas culturales, religiosas, ¿no? Que empañan y nublan nuestra cultura, ¿no? Entonces, no sé, ahorita que se estaba hablando de eso, me acordé, ¿no? Me acordé o sea, ahí está latente, ¿no? Es ese que no se manifiesta de manera violenta, ¿no? No se manifiesta con grupos de cacería, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y ahí está, y que incomoda, y vienen con sus prácticas, y, ay, ¿no? Y que, o sea, no solamente es allá, ¿no? O sea, como se ha estado abordando ahorita, ¿no? Desde la chelería, desde el tianguis, o sea, todo ese desmadre, ahí está, ¿no? O sea, no es que sea esto, pero, no es que ensucian, ¿no? Pero es que se ven mal, ¿no? Pero es que, ay, ¿no? O sea, ahí está, no está latente, no está presente todo el tiempo y en diferentes manifestaciones, ¿no? Mm. Algo que iba a decir. Va. ¿Tú, Andy? No, yo ya. Ahí muere ya el Va. pedo. Va. Pues, ¿qué les parece si pasamos con las recomendaciones del día de hoy? Va. ¿No? Fíjate que ahora sí me emocionaban mucho las recomendaciones porque pues encontré así como distintas canciones que dije, tengo que hablar de eso en el podcast, ¿no? Entonces, la primera que sí es temática es de Vía Sexto, ya lo he mencionado acá, ¿no? Rapero, creo que apenas de hecho en el video pasado. Esta que recomiendo esta vez se llama Tiempos de Cambio, parte uno. Y bueno, en alguna parte del coro dice, dile a las sombras que eres luz y escúpele a la cruz. Entonces, pues bueno, ahí se la quieren checar. No solo dice eso, en realidad sus rolas son bastante complejas, largas, ¿no? Entonces, pues ahí revísenla. Otra, pues lo que estábamos comentando de que la agenda nos gana, ¿no? Por mucho. Yo, por ejemplo, ayer sí, creo que fue el primer día que no estuve conectado así para nada, ¿no? Digo, de la semana, no de meses, ni nada, sino de la semana. Y de repente me entero pues que hubo manifestaciones como de cientos de inconformes en Cuba y Artículo 19, por ejemplo, compartió una fotografía que en realidad era de Egipto, ¿no? Y diciendo, no, pues el malecón de La Habana, y pues, se veía así repleto. Entonces, pues me quedé pensando en ese tema pues sí me afecta mucho más porque pues yo entiendo que como en todos los países hay problemas, el asunto es que creo que se magnifica lo que puede pasar en Cuba y lo que no se dice de fondo es, pues Cuba sería así como Haití, ¿no? O incluso en niveles de violencia como Puerto Rico, porque tienen características muy, muy parecidas, pues de no ser porque tiene un modelo pues, que le ha puesto cierto énfasis a la educación y a la salud. Entonces, bueno, busqué una rola de Fort Apache, que es un proyecto alterno del NEGA, de los Chicos del Maíz,
Y en algún punto, esta se llama Fort Apache Rules, que es un bonus track, y dice, quieren vender la patria por un iPod y unos Converse. Está hablando de los aldeanos, que de hecho es un grupo de rap, ¿no? Disidente ahí en Cuba. Creo que ya están en Miami, ¿no? Evidentemente, pero pues bueno, escuchen esa es muy buena y creo que sí te deja así como, pues con la idea de, digo, también una de Silvio Rodríguez y demás, pero esta te deja con la idea de, pues es que hay que tomar postura, ¿no? Por más complejas que sean las problemáticas, porque pues sí, es la patria o es ser colonia, ¿no? Y ser un casino, en el caso de Cuba. Bueno, hoy en la mañana vi un tweet de un man que, pues en realidad es él solo, tiene su proyecto de hip hop que se llama Mala Praxis, también es español, y decía como, pues abro un hilo, ¿no? De por qué digo adiós, no sé si es para siempre, pero decía que acaba de sacar una rola a la que le invirtió mucho varo y dice, la neta, pues yo sí tengo un trabajo así normal, regreso y todavía le invierto unas 3, 4 horas en la computadora para poder hacer música. Y dice, pues la verdad es que le aposté mucho a esta rola, a este video, y veo que pues, se compartió muy poco, ¿no? Lo vieron muy pocos, y pues la neta, pues sí me desanima, ¿no? Y pues ya no voy a hacer música. Me pareció triste, ¿no? La canción se llama Pandora, entonces pues ahí sí la pueden revisar. Pues se me hizo intenso, ¿no? O sea, dentro de las noticias que pueda haber mucho más, pues del mundo, ¿no? Irrelevantes y lo que sea, pues alguien diciendo, pues me despido de la música, porque pues, la neta no, nadie me está viendo, escuchando y demás, ¿no? Qué triste, güey. Sí. Me pasa con mi canal de YouTube. Es No, que le dices que no son nada, no son nadie. Andy, yo nada más traigo una recomendación, pero sí es como temática. Es el rapero se llama El Chojín y la rola se llama Rap contra el Racismo. En general la letra está muy chingona, ¿no? O sea, por donde busques hay frases muy buenas. Yo me quedé con una que dice, ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Yo apoyo al negro, al chino, al árabe e incluso al marciano, ¿no? Entonces, está muy buena, chequenla, toda la letra está muy, muy chingona. Está interesante. Es la única que traigo. va. Víctor, Pues igual, ¿no? Estaba así bien emocionado, ¿no? Creo que sí te da, ¿no? O sea, el tema da para emocionarte un buen, para cuestionarte, para contradecirte, ¿no? Para desnudarte y demás, ¿no? Igual, recomendaciones, igual tenía por ahí varias, pero no pude conectar con una que quería compartir. Llevaba por nombre, ¿no? Resistant Culture. Así, no sé, era brutal escucharlos, ¿no? No tengo ahorita una canción así en específico, pero o sea, la recomendación de esa banda, sí era una temática muy, muy, muy cabrona con respecto a las comunidades originarias de Estados Unidos, ¿no? No sé, por cuestiones de tiempo, de distracción, no pude separar una canción, ¿no? Pero dije, creo que debemos echar un ojo a Resistant Culture, ¿no? Y las que sí traigo, así ya la recomendada como tal, es de un rapero chileno, bueno, cometí un error al decir chileno, ¿no? Un rapero mapuche que reivindica precisamente su identidad mapuche, ¿no? Y reivindica que nace con un hombre occidentalizado que choca con lo que él es culturalmente y cómo tiene que hacer compaginar esas dos identidades, ¿no? Y por ahí lo hace con otro rapero, ese sí, chileno, con parte mapuche. La canción se llama Huitrapaín. Lo hace con portavoz, Huitrapaín, y es Luanco, está muy, muy, muy chida, y también del Luanco, relacionado con este tema, una canción que se llama Nos hicieron indios,
Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque él también rompe con esta idea del descubrimiento, rompe con esta idea de el indígena mansito, ¿no? O sea, y habla de, pues, cómo eran, se les convirtió en algo que no eran, perdieron su identidad y de repente les dijeron ustedes indios, ¿no? Entonces, también está muy interesante y en sí la propuesta de Luanco es muy interesante. Últimamente anda haciendo tiene un montón de canciones, la neta están muy chidas. Vale la pena echarle un ojito a este muchacho. Ya sería todo. Va. Bueno, yo el día de hoy solo traigo una, que es la de La Perla de Calle 13, porque pues, simplemente hay una frase, ¿no? Que dice, el que se mete con mi barrio me cae mal, y es parte de lo que estamos hablando, ¿no? El hecho güey, yo tengo que defender mi parte, güey, y siempre para adelante, ¿no? Entonces, La Perla de Calle 13, Rolón, espero lo escuchen. Y pues nada. ¿Y ahora tú qué, Andrés? Me sale el ojo, güey. Pero estoy bien, no se preocupen. Va. Pues nada. Muchas gracias por habernos visto, banda, esta semana. Muchas gracias por estar aquí, Andrés, Axel, Víctor. Gracias, La banda. siguiente semana tenemos un tema también interesante. Y pues nada, despídanse, banda. Pásenla chido. Nos vemos la siguiente semana. La violencia, amigos. Y Dios, antes de que se me olvide, ya está por fin hecha esa lista de Spotify. Se me había comentado, lo iba a comentar desde la vez pasada, pero con las prisas que nos fuimos, no sé por qué chingados, nos fuimos así como muy rápido. No comenté nada, pero entonces ya esta lista, nada me falta agregar las últimas canciones del capítulo pasado, y estas obviamente, pero ya está, lo pueden buscar así con el nombre del canal, por Nation Clavel. Perfecto. ¿Vale? no mames, Ponemos el enlace, ¿no? esa lista la voy a escuchar siempre. Va, Está bien. haces bien. Va. Va. Muchas gracias, banda, por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Pásenla chido. Bye. Cámara. Adiós.